otro episodio, otra terapia juntas que Me vamos a encanta. disfrutar mucho. ¿Y cuál es el tema de hoy? Empieza a ser tú. Ah, me encanta ese tema. Entonces, ¿por qué quieres empezar? Que hablemos, porque este tema es muy grande, pero vamos a hacerlo muy corto, muy sencillo, muy didáctico y muy divertido también. Pues yo quisiera empezar diciendo que eso de empieza a ser tú, hoy en día se utiliza como un cliché que la gente no comprende y no logra, como así que empieza a ser tú. Entonces se van al extremo de, entonces yo soy mal geniada, entonces todo el mundo de malas y me tiene que aceptar tal cual como soy. O, es que nosotros todos en la familia Jaramillo somos así, entonces todas las mujeres somos súper celosas, entonces yo tengo que ser así y me tienen que aceptar como soy, porque como que se reinforce, como que se fomenta muchísimo eso de empieza a ser tú y de malas todo el mundo, sin comprender de verdad que ese ser tú es dejar de ser tu ego. Y eso es algo Ex- que es un concepto pues que apenas se está tratando de entender. Es más, yo todavía soy como, Dios mío, es el ego, pues, ¿qué será el ego? Además que esa es otra palabra también que antes se utilizaba mucho como que, ay, es que tiene mucho ego, es que tiene el ego muy subido, entonces partamos así, pues de ahí, como, ¿qué es el ego? Y cómo así que empieza a ser tú sin las excusas de, es que yo soy así y así me tiene que creer todo el mundo. Es que el ego también se ha demonizado mucho, ¿cierto? Se ve como el malo, como el que tenemos que vencer, el que tenemos que traspasar o trascender. Sin embargo, el ego no es malo, porque el ego es un mecanismo de supervivencia que adoptamos nosotros según lo que percibimos en la vida. Entonces, las situaciones que nos pasaron las percibimos de cierta manera que decidimos generar unos mecanismos para prolongar la vida, para mantenernos vivos. Entonces no es algo malo, es algo que debemos conocer y saber manejar. Y aquí de pronto el supernombrado Joe Dispensa me va a matar un poquito porque su libro, Deja de ser tú, que es espectacular y que me encanta, yo dirija que es más, deja de ser tu ego. ¿Por qué? Porque uno nunca deja de ser uno. Uno muy dentro tiene lo que verdaderamente es, en su corazón, en su ser. Vas a encontrar siempre tus virtudes, vas a encontrar siempre lo que sale de tu alma, de tu ser. Entonces, más que deja de ser tú, deja de ser tu ego o tu personaje o tu intérprete o tu personalidad, como lo quieras llamar, y empieza a ser tu verdadero tú, diría yo que sería más adecuado ese tema. Sí, y bueno, para agregar, para que todo el que está encontrándose por primera vez con esta información, pues el ego lo tenemos todos. O sea, no es como que ese personaje tiene un ego muy subido y tiene más ego que yo, no, todos tenemos ego y el ego se podría describir como ese mecanismo de defensa que todos nos ponemos para enfrentarnos al mundo como lo vemos. Entonces es esa máscara y ese personaje, ese rol que yo me pongo para enfrentarme a lo que yo creo que necesito defenderme. Entonces, Entonces es bueno, en realidad es claro, bueno. el ego, hay que ser un poquito más benevolentes con el ego porque en realidad es un mecanismo de defensa. O sea, cuando somos niños, em, interpretamos situaciones que puede que no sean real, puede que no sean verdad, pero las interpretamos siempre con algo negativo. Es decir, el niño quiere jugar, la niña quiere jugar, llega un papá del trabajo muy cansado, pisa un juguetico del niño o la niña y ese papá, después de recibir un montón de cargas en la oficina o en el tráfico o lo que sea, está muy cargado de energía y coge ese juguete y lo daña y lo rasga y se lo bota y el niño pues no comprende qué fue lo que pasó. El niño automáticamente se echa la culpa. El niño automáticamente piensa,
fue culpa mía que mi papá haya reaccionado de esa manera. Y ahí empiezan esas heridas de interpretación del niño que hace que nos formemos una personalidad, que nos formemos el ego como caparazón para enfrentarnos al mundo. Entonces, probablemente ese niño o esa niña interpreta, pues, o no me puedo notar, o tengo que ser calladita, o tengo que ser extremadamente organizada. Y ahí empieza a formarse una idea de lo que el mundo es. Porque es que el mundo no es, mejor dicho, el mundo no lo vemos como es, sino como somos. Y el Así es. ego es esa armadura que nos protege para poder enfrentar lo que creemos que es el mundo. Es que eso, Así es. no sé si hace No, este sentido. totalmente de acuerdo, porque es la percepción, como percibimos Exacto. el mundo y esa percepción viene de lo que somos adentro, ¿cierto? No, no tenemos nada más. O sea, no podemos dar nada más de lo que no tenemos. O sea, solo podemos ver de lo que somos. Exacto. Entonces, ¿tú qué herramientas o qué recomendaciones piensas que serían importantes en este tema de empezar a ser tú? Pues partamos de algo que a mí en lo personal fue como la base de absolutamente todo este despertar o este camino como, como a tomar responsabilidad, como a dejar de ser la víctima, dejar de culpar el mundo exterior de lo que pasaba, porque yo no entendía, o sea, yo no entendía, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y esa era siempre la pregunta con muchas situaciones de la vida de ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Sin caer en cuenta que si se repetía, pues el único factor que siempre era igual era yo. O sea, yo no entendía que era yo la que Exacto. creaba esas situaciones hasta que llegamos a la herramienta maravillosa del Enneagrama, que es una herramienta súper recomendada para todos los que nos ven, todos los que quisieran como comprenderse más a sí mismos. Es un taller de autoconocimiento, pueden buscarlo en internet. Si quieren, les podemos recomendar la persona o el grupo pues, que fue el que nos ayudó con este taller, y se llama el Enneagrama. Entonces, súper recomendado. Esa es como la base uno de poder comprender mi ego, de poder entender qué era lo que yo hacía para separarme de la luz. O sea, ¿qué es? Porque es que el ego de cierta manera es como esa sombra que le ponemos al foco de la luz y no deja pasar la luz. Pero es un mecanismo de defensa, o sea, sin el ego pues tampoco podríamos existir. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía para cubrir la luz que entrara a mi vida? Y eso fue liberador, porque por fin me hice responsable, por fin pude ver que era lo que yo hacía, que era lo que mi ego hacía, las trampitas, es como una autozancadilla para uno todo el tiempo estarse tropezando y tropezando para poder ver. O sea, antes gracias a Dios por el ego. Es lo que hablábamos de deja de ser tu ego y empieza a buscar quién eres tú. Empieza a ser tu verdadero tú. Exacto. Qué lindo, qué lindo. Y dos, eh, conocer el concepto o entender algo que se llama las creencias limitantes. Poder entender que esas creencias limitantes pues existen, que vienen de generaciones en generaciones o pudo haber nacido pues con mis padres, pero entender que lo que ellos piensan o lo que yo aprendí en mi entorno, porque no es solamente papá y mamá, sino que es el colegio, los profesores, los tíos, o sea, todo el que interactúa cuando uno es niño, que tiene una forma de ver la vida, pues entender que esa es su forma de ver la vida, no necesariamente la mía. Y solamente cuestionando esas creencias, o sea, lo que yo creo que es así y es así, pero hasta que yo no lo cuestiono, pues no me doy cuenta si en realidad es así o no. Exacto. Muy, muy bonito. Yo creo que tenemos, eh,
otro capítulo para enneagrama, Sí, otro capítulo para creencias, porque es muy amplio. es demasiado Y amplio. podríamos quedarnos horas y horas hablando de este tema. Yo para complementar lo tuyo, siempre he pensado como en tres cosas grandes. La primera es el autoconocimiento, que es lo que tú hablabas. El enneagrama es una herramienta fabulosa, los invitamos a buscarla, pero también yo manejo mucho lo del transgeneracional en mis consultas. Entonces, eso que heredamos de nuestra familia, eso que heredamos de nuestros ancestros, eso que queda grabado en nosotros y que nos lleva a repetir ciertos comportamientos. También está el proyecto y sentido, que es 18 meses antes de nuestro nacimiento, o sea, 9 meses antes de quedar nuestra madre embarazada, durante todo el embarazo y hasta los 3 años de edad. Nosotros absorbemos todo ese sentir de nuestra madre y eso nos va moldeando nuestra percepción de la vida. Y de los 3 años a los 7, que esto se junta mucho con la teoría del enneagrama, Ujú. es el sentir de ambos padres, de mamá y papá. Entonces, empezar a conocernos desde nuestros ancestros, desde nuestra vida antes de la concepción, durante la concepción y cuando nacemos, pero también en nuestra línea general de vida, nuestras percepciones, cómo percibimos la vida, porque al percibir las cosas de cierta manera es que vamos creando esos mecanismos de defensa, esos mecanismos de supervivencia que nos llevan a actuar de una u otra forma. Entonces, para mí el autoconocimiento es fundamental. Ujú. Lo otro es la mentalidad, ¿cierto? Con esto vamos, o sea, Joe Dispenza lo maneja súper bien y hay muchas corrientes pues que lo manejan súper bien. Y es que aunque hayamos tenido toda esa herencia, aunque hayamos tenido eso, esa impronta que nos dejaron nuestros padres o nuestras experiencias, tenemos la capacidad desde nuestra mente empezar a cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros actos, ¿cierto? Entonces, los invitamos también a buscar herramientas de este tipo para empezar a cambiar la mentalidad con meditación, con ejercicios de respiración. Hay muchas cosas que se pueden usar. Y lo tercero son los hábitos. Los hábitos, al fin y al cabo, son los que determinan lo que hacemos, lo que no hacemos y lo que somos, ¿cierto? Entonces, teniendo, habiéndome conocido, habiendo encontrado el por qué cree esto y para qué lo cree, entonces empiezo a cambiar mi mentalidad, ¿cierto? Para lo que sí quiero, empiezo a cambiar mi enfoque para lo que sí deseo en mi vida. Y así empiezo a generar hábitos que día a día van formando lo que verdaderamente somos. Entonces, para mí, esas tres cosas son fundamentales a la hora de empezar a ser tú. Exacto. Y digamos, para las personas que no tienen ni idea de, pues, o sea, cómo empiezo cambiando la mentalidad, cómo empiezo a generar hábitos, pues, diferentes, si lo que yo creo que hago está bien y está perfecto. O sea, si yo vivo así y así creo que es porque mi tía vivía maluco, mi tío vivía maluco, mis papás vivían maluco, mis abuelos vivían maluco, entonces esa es la vida. O sea, ¿qué herramienta le podemos dar a la gente que, pues, como dense cuenta que no está bien vivir maluco? O sea, que podemos vivir bien, que podemos vivir tranquilos, felices, prósperos, con salud, con todo, pero tenemos esta idea que el mundo es duro y la vida es difícil y así es como tiene que ser y entonces, ¿cómo voy a cambiar hábitos si pues sí, sí, sí está bien? O sea, si no hay nada malo porque así vive todo el mundo. ¿Qué sería como ese primer, no sé, como ese primer empujecito, pues partiendo que la persona ya está completamente sumergida pues en la oscuridad y quisiera una luz y quisiera, no sé, como que nos puedan decir, ayúdenme, pues tú desde tu parte de terapeuta, de médico, ¿qué? Para mí,
En todo camino es la toma de conciencia. Tomar conciencia de mi cuerpo, de mi vida y de cómo estoy yo, ¿cierto? Y esa toma de conciencia implica hacer una autoevaluación, es decir, mirar cómo estoy de salud, si estoy vital, si estoy enfermo, cómo me siento con energía o me siento cansado todo el tiempo. Lo segundo es cómo estoy de recursos, ¿cierto? Lo que tengo me alcanza, lo que tengo no me alcanza, ¿por qué no tengo recursos? ¿Qué he estado haciendo que no me alcanza para adquirir lo que necesito? Lo tercero son las relaciones. ¿Cómo están mis relaciones? Primero conmigo mismo, qué palabras me digo, qué sentimientos tengo, cómo percibo el mundo. Luego con mi pareja, los que tienen pareja, o luego con los padres, los que son más menores, ¿cierto? ¿Cómo me llevo con mis padres? ¿Cómo me llevo con mis hijos? ¿Cómo me llevo con el vecino, con mis compañeros de trabajo, con todo el mundo? Eso es muy importante evaluar. Y por último, ¿cómo me adapto yo a la vida, ¿cierto? Si todo el tiempo estoy quejándome o por el contrario busco soluciones. O si todo el tiempo pienso que la vida es mala, que Dios me está poniendo castigos, o digo, no, esto es un reto a superar y si lo tengo al frente es porque tengo las herramientas para salir de él. Entonces empezar a hacer esa autoevaluación, esa toma de conciencia de cómo está mi vida y empezar a mirar qué me sirve y qué no me sirve, porque no hay cosas ni buenas ni malas, sino lo que te sirve a ti, lo que me sirve a mí, y así fluir con la vida, no tener tanto sufrimiento. Entonces es empezar a mirar qué te sirve a ti para fluir y para tener menos sufrimiento en la vida. Todos estamos interactuando en cuestión de relaciones, con dinero, salud, todo lo que Ana dijo, pues el ambiente, la locación, la adaptabilidad. Entonces, entonces partir de ahí, o sea, autoevalúense cómo están, en qué punto están, cómo está su vida, y eso les va a dar muchísimos como iluminación de, o sea, no todo está bien, no todo tiene que ser así, no, el caos no es lo natural, No es parte de mi no vida. es parte de mi vida, es qué es lo que quieres para ti. Y sí, no, muy bueno, Así es, me encanta nuestro así es. tema. ¿Qué Yo te- con este tema me gusta invitarlos a que vean una película, es ya viejita, yo la veía como muy tonta, la verdad. Eh, el personaje principal lo veía súper tonto, pero después de hacer este recorrido de autoconocimiento, este recorrido de aprendizaje, de experiencias y de muchas cosas y verla nuevamente, me di cuenta la importancia de esta película y la importancia de aceptar la vida como es, dar siempre lo mejor de ti. Hay otro libro que les quiero recomendar que son Los Cuatro ¿Pero Acuerdos. cuál es la película? Es Forrest Gump. Ah, Forrest Gump, uno lo ve como un tonto, pero en realidad él siempre donde estaba daba lo mejor de sí, siempre tenía la mejor actitud, siempre tenía un don de servicio, eh, lo que le tocara, porque no le tocó una vida fácil. Y la vida, o Dios, o karma, o como le quieran llamar, lo fue compensando, ¿cierto? Entonces, miren que cuando empezó la empresa de camarones, su barco se hundió, se dañó, pero él dijo, no, voy a seguir, lo voy a rearmar y voy a seguir con mi empresa y luego se volvió una gran empresa. Entonces es siempre dar lo mejor y siempre enfocarnos en lo que queremos, siempre estar positivos. Entonces esa es la invitación a ese libro y a esa película. muy bien. Ah, el libro, para aclarar, son los cuatro acuerdos, es que en ese momento Sí, te conté los cuatro sí, acuerdos. sí, sí. La película es Forrest Gump y el libro Los Cuatro Acuerdos. Buenísimo, Sí. buenísimo, Ani. Ay, qué emoción Ay, sí. verte. Ay, Qué sí, qué bueno. presente. Estas reuniones son fantásticas, me relajan muchísimo. Así que esperamos que todos estos bocados del alma, del corazón de nosotras, les lleguen a ustedes, a su corazón, a su alma y que se sigan conectando.
Exacto. La invitación para que nos sigan en redes sociales, en YouTube, también le den like al video, compartan, para empezar a crear comunidad, dennos preguntas, envíenos qué temas les gustaría y nosotras seguimos aquí cada domingo dispuestas y listas a entregar estos bocados para el alma, pues de herramientas que nos han servido a nosotras, para todos ustedes. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Mil A gracias. ti, Anis. Un besito. Por acá seguiré con mi sushi. Ay, sí. Salud. Me encanta. Salud.